Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tardes, ¿cómo están? Bien. Tardes, profe. Eh, bueno, ok, entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Mm? ¿Cuántos estamos hoy? Vamos a ver. Somos 17. Veremos la distancia. Primero, primero voy a hacer un anuncio con respecto a la actividad número 3 en el grupo 1. Que están varios. Vi Tania, está por ahí. Bueno, Tania la veo ahora, no la veo ya. Ahí está Tania. Tania, el grupo 1. Ahí en el problema 2, grupo 1, el problema 2, para que lo apunten a ¿Me ellos, se escucha, profe? recuerden. Sí, lo escucho. Ujú. Ok, ¿puede repetirlo, porfa? Es que se me quedó trabado un poquitillo. En el grupo 1, problema 2. No sé si tiene el documento por ahí, o si tiene donde o que apunte una vez, ¿verdad? Ajá. Profe, yo soy tipo uno y tengo donde apuntar. Entonces, Bueno, sí importa, cualquiera. Y solamente es que el problema 2 dice, considere F una función y dan la función, pero no dice qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? ajá. Seguro cuando corté la imagen se me fue, pero entonces lo que tienen que hacer es buscar donde F es positiva y F es negativa. Los intervalos donde F es positiva y negativa. Eso es lo que tienen que hacer en el Perfecto, problema. gracias. Ujú. Que ayer estaba revisando y vi eso, que le faltaba la pregunta. Faltaba de completarla. Ajá. Está bien, ese era el anuncio. Vamos a ver, del grupo 1. Ok, entonces vamos por acá. Si me preguntas. Hoy la clase va a ser cortita. Bueno, si no tienen dudas, ¿verdad? Espero que a ver si tienen dudas, si ya han practicado. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos, unos tres, creo, o dos. Y luego, si tienen alguna duda, la vemos. Si no, terminamos. La idea es que, bueno, si no tienen, entonces que aprovechen el tiempo que queda para que practiquen, ¿verdad? Y estudien. Un estudio asincrónico. Porque ya la otra semana iniciamos con material para el tercer parcial. Para el cuarto, perdón. Para el cuarto, que y el último. Profe, una pregunta. Mañana va a haber hora Ajá. estudiante. Sí, la hora estudiante siempre está, ¿verdad? Ustedes tienen que escribirme nada más. Ok, Sí. gracias. Sí, la hora ahí siempre la tenemos. Solo ustedes me escriben que se van a conectar, ¿verdad? Eh, ya el enlace está en el aula virtual, pero igual siempre me escriben, ¿verdad? Porque si se van a conectar o no. Pues ya no necesito generar otro enlace, ahí lo tienen en el aula virtual. Eh, ok, vamos a ver. Ok, este ejemplo, ¿verdad? Con lo que nos faltaba, que lo último que vimos fue funciones atroces, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, eso lo comenté en la clase pasada, que puede ser ese tipo de preguntas, que más vienen de la gráfica y nos preguntan que cuál es el criterio. Dice la pregunta, la figura adjunta corresponde a la representación gráfica de una función con dominio y codominio R, y cuyo criterio está dado por f de x igual a x a la 2 menos 3x más 2, cuando x
es mayor que 0. Si x es, mayor que 1. 4 menos x, sí. X es menor o igual que 1, ¿verdad? Al inicio nos dicen que es una función con dominio y codominio R, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Solamente que f es de R a R, ¿verdad? Es lo mismo. Solamente que están palabras. Entonces lo que tenemos que verificar si efectivamente ese criterio de la función f coincide con este dibujo. Si es el dibujo que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces hay varias formas de cómo ir verificándolo. Primero vamos a ver. Este que va a resultar aquí en color amarillo. ¿Ven bien, verdad? Bueno, vamos a ver, creo que no compartí. Ahí les compartí también por si algo. Entonces, ese que estoy resaltando en amarillo dice que es una parábola cuando x es mayor que 1. Entonces una parábola tiene ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces buscamos... Profe, Ajá. para mí, bueno, en mi caso se veía mejor de la otra forma. Ajá, ¿cómo lo ven mejor? Los demás, ¿cómo lo ven mejor? Es que aquí estoy compartiendo, lo otro no lo da. Compartir. Es que me Ahí parece se ve dos como pantallas. más amplia la imagen, pero yo igual la veo bien. Yo veo dos pantallas, una borrosa, borrosa y una clara. En la borrosa escribe y se mueve, pero en la clara no. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a trabajarlo así, a ver si lo ven. Si alguien no lo ve bien, me dice, ¿verdad? Porque como estoy usando el programa, no es necesario compartir la pantalla. Bueno, en amarillo dice que es una parábola, dice que es mayor que 1. La parábola tiene ya sea cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces lo primero es, como lo más rápido, es observar si en realidad tiene esa forma, cuando x es mayor que 1. Si no, entonces ya definitivamente es falsa, ¿verdad? Es como una forma muy rápida de verla. Entonces, de 1 en adelante es todo esto, ¿verdad? Entonces sí, tiene una forma, ¿verdad? Tendría como una cola. No está toda completa porque recuerden que es una función a trozos. Entonces vemos como que tiene esta parte. Como que era esta, la cóncava hacia arriba, solo que la cortamos. De hecho, la cóncava hacia arriba, ¿por qué? Porque el A es 1. El A es 1, ¿verdad? El que está acá es 1. El A es 1. Estamos bien. Y la otra tendría que ser una recta, cuando x es menor que 1. Que sería, vamos a resaltarla aquí en morado. La de morado sería menor que 1. Y efectivamente es una recta. Entonces, bueno, así digámoslo a ojo, está bien. Acá en 1 es menor o igual, o sea, va cerrado. Y está cerrado, está bien. Acá es estricto en la parábola. En 1 es 1 acá. Recuerden que este 1 representa el límite. El límite, esa separación, el punto de partida, el punto de inicio, como lo quieran ver, ¿verdad? Hay varias formas de verlo. Entonces el 1 acá iría abierto. Recuerden que ese es el que evaluamos para saber qué pasa con el dibujo. Si inicia ahí, si inicia en 0, si inicia en 5, si está más abajo la parábola, hasta dónde llega, para dibujarla más exacta. Entonces estamos bien por ahí. Otra cosita que podemos ver es la recta es decreciente. Bueno, sí, porque la pendiente es negativa, ¿verdad? Entonces está bien. Está bien, eso es como detalles más teóricos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué más podríamos hacer? Si esa fuera la ecuación de la función, ¿qué significa eso? Que los puntos deben estar en mi función, ¿verdad? Recuerden que los puntos son x y y, ¿verdad? X y y, o sea, que son parejitas. Si tengo el x, tengo el y. Entonces, lo que podemos hacer es probar puntos para verificar que sí pertenecen a esta recta o a la parábola. Es otra forma sencilla de resolverlo. Vamos a probar primero con la parábola. Vamos a ver. Y igual a x a la 2 menos 3x más 2. ¿Qué puntos vamos a tomar? Los más sencillos.
los que intersecan, digámoslo así, con la cuadrícula. Por ejemplo, aquí el 2. ¿Qué punto es ese? 2,0. Por aquí hay otro. ¿Qué punto es ese? 3,2. Y por aquí hay otro más. 4,6. 4,6. ¿Qué significa eso? Si esa es la ecuación de la parábola, si yo sustituyo el x por 2, el resultado y tendría que ser 0, porque es la parejita. 2,0. 3,2. 3,2 y 4,6. 4,6. Sustituyo el 2 por x. Estoy buscando la imagen de 2. Sustituyo el x. Y lo calculo, ¿verdad? 2 a la 2, 4. Menos 6, 2 y es 0. Ese está bien. Eso lo hacemos con la calculadora, ¿verdad? Podríamos hacerlo. Vamos a poner una calculadora para que vean de una forma rápida de cómo resolverlo. Primero lo estamos resolviendo de una forma como más intuitiva. También, bueno, para resolver de esta manera hay que saber cuál es el significado de tener mi dominio. ¿Qué es el dominio? La función. ¿Qué significa que esa es la función? ¿Qué significa que esa es la función? Entonces, ahí les puse la calculadora. Pues por ejemplo, voy a probar esos tres. Cuando x es igual a 2, ya lo hice manual. Luego cuando x es igual a 3. Y x es igual a 4. Si son correctos, entonces me tendría que dar su parejita. O sea, cuando x es igual a 3, me tiene que dar y2. Y cuando x es igual a 4, me tendría que dar 6. Porque ese es el punto que está en la gráfica, ¿verdad? Entonces, igual, como lo hemos hecho otras veces, en la calculadora ponemos la función x a la 2 menos 3x más 2. Para no estar borrando, por eso lo escribimos así, ¿verdad? Con x. Y ahora le damos calcular. Calcular para 3. El resultado es 2. Por el momento está bien porque es 2, ¿verdad? Y vamos a probar el último, 4. X es 4, entonces 4 igual. Y eso nos da 6. Ya con eso podemos garantizar que sí, que este dibujo que está acá, este pedacito es de mi parábola. De la parábola. Igual, si aún tenemos dudas, podríamos probar otro más. Podríamos probar cuando x es igual a 1. Aunque esté abierto, lo podemos probar, ¿verdad? Que ese es el límite. ¿Cuánto nos tendría que dar? Nos tendría que dar 0, porque esa es la imagen, ¿verdad? Exacto. Entonces simplemente lo de calcular, vean qué sencillo. No tengo que empezar a borrar todo. Calcular 1. Y eso nos da 0, que es el límite. Está bien. Esa era para la primera, ¿verdad? Ahora lo mismo haríamos con la recta. Haríamos lo mismo con la recta. Voy a hacerlo por acá. Vamos a dividirlo acá. Y igual a 4 menos x, según el criterio que me están dando. ¿Con qué lo puedo probar? ¿Con qué punto? Lo puedo probar con este que está acá. Con el que está relleno, que es 1,3. El 3 está acá. O sea, cuando x es 1, ¿cuánto nos va a dar la y? Nos tendría que dar 3 para que esté correcto. Lo puedo probar con este otro también. X4. Y eso nos tendría que dar que la y es 0, ¿verdad? Porque es el punto 4,0. Podríamos probar con más puntos, ¿verdad? Aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces voy a probar con esos dos. Ahora cambio aquí en la calculadora el criterio y ponemos 4 menos x. Calcular. Cuando x es 1, el resultado es 3. Bien, me dio ese, excelente. Calcular. Ahora cuando x es 4. Eso nos da como resultado 0. Excelente. Significa que esa es la ecuación de la recta, ¿está bien? Podríamos probar los otros rápidamente. Calcular. Cuando x es menos 1. ¿Cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 5, ¿verdad?
Pues menos 1, 5, ¿está bien? El último punto en azul que marqué, cuando x es menos 2, calcular menos 2, nos tiene que dar 6. 6, está todo perfecto. Entonces, significa en este caso que esta es verdadera. Esa es la ecuación, ¿verdad? Entonces, un examen sería solamente verificar eso, porque ya tenemos las opciones. Esa es la ventaja tal vez ahora que el examen es con marcar con X, única o selección múltiple o verdadero y falso. Porque podemos hacer como, digámoslo así, como esos, digámoslo trucos, pero no son trucos, porque hay que saber la teoría, ¿verdad? Que qué significa que esa sea la gráfica, que los puntos pertenezcan, ¿verdad? Y ahora, ¿qué sería el procedimiento largo? Vamos a hacer ambos, ¿verdad? Para que nos quede claro. El procedimiento largo sería lo que vimos en la clase anterior. Quiero la parábola. Ponle aquí otra forma. Digámosle aquí la larga, pongámosla así, para que se entienda. La forma larga, ¿qué sería? Agarrar la función y igual a x a la 2 menos 3x más 2, ¿verdad? Esta es la primera, la parábola. Cuando x es mayor que 1. Tomarla y empezar a calcular todo, como si lo fuéramos a dibujar. Y verificar las intersecciones. Primero, a es igual a 1, es mayor que 0. Entonces ya sabemos que es cóncava hacia arriba. Exacto, tiene esa forma, vamos bien. La intersección con el eje Y es 0,2. En este caso, no sirve, no sabemos porque la gráfica no está dibujada ahí. Eje X. Eje X. Es cuando igualamos la ecuación a 0, ¿verdad? X a la 2 menos 3x más 2. Voy a poner de una vez el vértice, ¿verdad? El vértice me lo da la calculadora. Que si ponemos la fórmula era menos b entre 2a, coma f de menos b entre 2a. Entonces me voy a la calculadora y escribimos menú alfa a 2, el a es 1, el b es menos 3 y el c es 2. x1 es 2 y x2 es 1. Entonces 2,0 y 1,0, ¿verdad? El vértice 3 medios, coma menos un cuarto. 3 medios, coma menos un cuarto. Y con eso ya nosotros podríamos graficar la parábola y ver también si el dibujo es correcto. Dice que interseca en 2,0 y en 1,0. Que son estos puntitos que están acá. Ese va abierto porque era estricto. En 2,0. Y el vértice no está señalado el punto, ¿verdad? Pero dice que es 3 medios menos un cuarto. 3 medios, ¿cuántos en decimales? Es 1,5, ¿verdad? Y un cuarto es, menos un cuarto es 0,25. Entonces más o menos lo aproximamos al dibujo. 1,5, el vértice estaría por acá. Y menos un cuarto, ¿sí? Ahí estaría, esa sería otra forma. Estaría bien. Lo mismo podríamos hacer con la recta. La recta es y igual a 4 menos x. La recta solo necesitamos ¿qué punto? El punto de intersección con el eje x y el eje y, ¿verdad? Y el eje y. El eje y es la más sencilla, que es 0,b, que en este caso es 0,4. Del eje x era la formulita menos b entre m, 0. ¿Cuánto nos dará esto? El b
es 4, entonces menos 4, y el X es menos 1, ¿verdad? El que acompaña el X es menos 1, que sería la pendiente. Menos 1, 0. Esto es 4,0. Entonces la intersección con el eje X y con el eje Y. 4,0 y 0,4. Con el eje X no me serviría porque sería acá, ¿verdad? Sería esta, donde no se dibuja. Pero vean que aquí interseca en 4,0. Y como es una recta, es lo más sencillo, porque si yo la continúo, vean que ahí pasa por 4. ¿Verdad? Prácticamente, cuando nos dan el dibujo, la forma más eficiente es probar los puntos, ¿verdad? Porque la otra habría que empezar a graficarla toda. Nos tomaría mucho tiempo. Y también ver de dónde me dice, dibújela aquí, dibújela donde X es mayor que 1, o dibújela donde X es menor que 1 también. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Vamos a ver, el de la clase pasada, uno que yo lo hice al revés y después lo cambié. No me recuerdo, creo que está más abajo, no me recuerdo. Ahí lo pasé. ¿Verdad? Que acá venía como X mayor que 2 y X menor o igual. Yo al hacer el dibujo lo hice al contrario, lo hice al revés, por eso fue que le cambié esto. ¿Por qué? Porque eso es distinto, ¿verdad? Con los signos de desigualdad, ya el dibujo de la gráfica va a quedar diferente. Por eso fue que lo cambiamos así. Ejemplo, si nos dan este dibujo que está acá y nos dicen más bien, si X es menor o igual que 1, si X es mayor que 1, entonces más bien ahora me dice que dibuje la parábola cuando X es menor o igual que 1. O sea, del lado de la izquierda de 1. Y dibuje la recta cuando X es mayor que 1. O sea, al lado de la derecha de 1. Entonces, este dibujo que está acá sería falso, es incorrecto, porque se dibujó al revés. A la derecha la parábola y a la izquierda la recta, ¿verdad? Y no necesariamente nos va a quedar de esa manera. Seguramente nos va a quedar como esto, lo amarillo. Acá, por ahí, algo más o menos. Y luego intersecan 2 la parábola. Así nos va a quedar la parábola por aquí. La parte en amarillo sería esto que puse aquí en rojo, las restricciones. Eso sería la parte en amarillo. Si fuera al revés. Entonces queda totalmente distinto. Recuerden que cualquier duda o pregunta la realizan, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta otra. Que esta otra posiblemente es sencilla porque viene algo, una recta, ¿verdad? Una constante, una recta constante. Profe, Ajá. es que yo veo eso o sea, no veo bien todo, lo veo demasiado largo, o sea, no lo veo completo. Ajá, ajá. Entonces, no sé. Vamos a compartir, a ver, entonces. Así se ve mejor. Bueno, yo lo veo bien ahí. Ujú. Yo Sí, también, profe. sí. Mucho mejor. También, profe, lo veo mejor así. Bueno, bueno. Sí, sí, es que eso depende del internet que tenga cada uno, yo creo. Eh, ok. Eso por ahí, ¿verdad? Luego tenemos otro ejemplo, dice. La figura junta corresponde a la representación gráfica de una función con dominio y codominio R, cuyo criterio está dado por, nos preguntan verdadero o falso. Seleccione una. Si es verdadero o falso. Pues lo que queda es la gráfica. De una vez podemos ver si hay una parte constante. Si esto es constante, lo que está en amarillo, ¿verdad? Pero ahí ya esa tendría que ser falsa. ¿Por qué? Porque vean que en 1 y en 0 es estricto. O sea, tendría que ir abierto. Ambos puntos tendrían que ir abiertos. Tendrían que ir abiertos.
Pero aquí en 1,1 está cerrado. Está cerrado. Solo por eso ya eso sería falso. Y ya no hubiera nada que hacer. Ya si en los peores de los casos pudo ser un error de cuando se digitó el examen. Pero eso sería falsa. Porque no es la gráfica. No es lo mismo que el 1 esté ahí abierto o que esté cerrado. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Que el 1 está abierto o esté cerrado. ¿Verdad? Igualmente, vean el otro. Este otro acá es menor o igual. O sea, de 1 en adelante. ¿Qué significa eso? Que ese tendría que ir cerrado. Pero aquí está abierto. Ya otra vez tenemos otro punto más. Porque decir que esa gráfica es falsa. Porque esa gráfica es falsa. Porque es falsa la gráfica. Entonces ya esa sería falsa. No habría nada más que hacer. Profe, Ajá. entonces si solo hay un error, ya es falsa. Sí, con solo un Solo basta error ya, con ya es uno. falso. Exacto, con solo un error ya es falso. ¿Verdad? Por eso hay que verificar cuándo está abierto también y cuándo está cerrado. ¿Sí? Ya desde el amarillo ya es falsa ya. Solo estamos viendo como más opciones de que, bueno, el azul también. Hay otro error más, que es menor o igual y está abierto. Las gráficas seguramente coinciden, tal vez. Vamos a ver. Esta que está en morado es cóncava hacia abajo. Acá es cóncava hacia abajo, está bien. Podríamos buscar el vértice, que seguramente es este puntito que está aquí, el 0,-2. Hacer todo el proceso. Vamos a ver qué otro color acá. Y la última, la otra, dice que es esta que está acá. El A es positivo, es cóncavo hacia arriba. Posiblemente porque es cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Igual, si queremos verificar más, podríamos probar más valores. Vamos a probar más valores. Ya sabemos que es falsa, ¿verdad? Pero vamos a probar más valores porque no todas van a ser así. Nos preparamos para cualquier tipo de pregunta. Y es igual a menos x a la 2 menos 2. Analizando, ¿verdad? Menos 2. Simplemente pruebo algunos cuantos valores. Pruebo. Vamos a ver en qué color puedo marcar. Los que va a resaltar aquí en amarillo. Pruebo este en 2. ¿Verdad? 0,-2. Y este que también coincide. Menos 1,3. Ahora en la calculadora, como hicimos en el ejemplo anterior. Escribimos entonces menos alfa x a la 2 menos 2. Calcular 0. Si pongo el 0 nos tendría que dar menos 2. Eso nos da menos 2, es correcto. Calcular. Ahora si pongo el menos 1, x igual a menos 1 me tendría que dar menos 3 porque es su parejita. Menos 3, eso es correcto. ¿Qué otro? Bueno, con eso son suficientes. No tenemos nada más que probar. La constante no hay nada que probar. Probemos la última. Alfa x a la 2 menos 2x menos 1. Podemos probar el 1. Si pruebo el 1 me tendría que dar menos 2. Entonces calcular 1 porque es el vértice. Menos 2. ¿Qué otro puedo probar por ahí? Este que interseca, ¿verdad? Este que interseca ahí. Entonces, si escribo 2, x igual a 2, me tendría que dar menos 1. Menos 1. ¿Verdad? La gráfica está toda perfecta. Podríamos probar el último para estar seguros. El 3. Nos tendría que dar 2. 3,2. Este otro de acá. Calcular 3. Y nos da 2. Está todo bien. La gráfica en realidad estaba bien. El dibujo estaba, digamos, bueno, bien
el trazo, ¿verdad? Bien el trazo, lo que estaba incorrecto eran esos puntitos que estaban abiertos y cerrados, ¿verdad? Eso es lo que estaba incorrecto. Pero lo demás todo estaba bien. Todo lo demás estaba bien. Entonces esta es falsa, ¿verdad? Falsa. Ah, bueno, voy a utilizar estas gráficas para aprovechar en otro ejemplo, ¿verdad? Esto es aparte. Por ejemplo, si yo tengo la gráfica F, que es esa que está ahí, ¿verdad? F. No, voy a hacerla por aparte, mejor, para que no se confunda. Otro ejemplo. F de X igual a... Digamos que invento otra gráfica. X a la 2 más 1. Si X es menor o igual a 0. 3. Si X está entre 0 y 2. Y digamos que 2 tercios menos X. Si X es mayor que 3, digamos. Mayor o igual que 3. Entonces igual, si me preguntan, por ejemplo, la imagen. ¿Cuánto es F de 2? F de 2 es X, ¿verdad? X es 2. Entonces, tenemos que ver en ese caso los criterios. Porque ven que aquí me dice el X. Toma X menor o igual que 0, la parábola. Si X está entre 0 y 2, la constante 3. Si X es mayor que 3, toma la recta. ¿Qué pasa aquí cuando X es 2? Cuando X es 2, ¿en cuál criterio cabe? ¿En el criterio A, B o en el C? ¿A dónde pertenece? En este ejemplo no pertenece a ninguno porque vean que el único es 2. Acá en 2. Este. Y el 2 está abierto. El 2 está abierto. Y aquí este otro, el C, el criterio C comienza de 3 en adelante. Entonces esa imagen no existe porque no hay gráfica ahí. No existe. No existe. No existe, también lo podemos escribir así, como una E mayúscula al revés y la tachamos. También la podemos escribir así. Por ejemplo, ahora si quiero calcular F de menos 1. F de menos 1. Menos 1 es ¿qué? Menos 1 es menor que 0. Entonces utilizaría el primer criterio. Porque es cuando mi X es menor que 0. O sea, para los negativos. Entonces sustituyo el X por menos 1. Menos 1 a la 2 más 1. Eso es igual a 2. Si me piden calcular F de 1, ¿cuánto es F de 1? El 1 está entre 0 y 2. Es decir, en este caso tengo que utilizar el criterio B. Es una función a trozos. El criterio B. No puedo utilizar otro más porque es donde vi el X. El criterio B. En este caso, como es constante, es 3. No hay nada que hacer. Y finalmente, otro ejemplo más, si nos piden encontrar F de 4. El 4 es mayor que 3. Utilizamos el criterio C. O sea, la recta. 2 tercios menos X. Bueno, en este caso X sabemos que es 4. Eso sería entonces 12 menos 10 tercios. 12 menos 10 tercios. Así encontramos las imágenes. Es igual como encontramos las imágenes en una función normal, solo que tenemos que ver
dónde pertenece ese X donde estamos hablando. Si pertenece al criterio A, al criterio B o al criterio C. ¿En qué intervalo pertenece? O si no pertenece a nada, ¿verdad? Para finalizar, ¿qué podríamos decir? El dominio. El dominio de F es que es de menos infinito a 0, que sería el primer criterio. Aquí el dominio ya no lo tenemos que buscar. El dominio ya lo dan. ¿Dónde lo dan? En el criterio, en la condición, lo que está en verde. Ahí me dice el dominio. Dice el primero, de menos infinito a 0. El 0 abierto. Perdón, cerrado. Unión. Y luego nos dice que es de 0 a 2. De 0 a 2. El 2 abierto. Unión. Y luego dice que es de 3 a más infinito, porque X es mayor que 3. El 3 va abierto porque es estricto. Ese sería el dominio de la función de menos infinito a 0, unión de 0 a 2, unión de 3 a más infinito. Ese sería el dominio de la función. Bueno, el dominio son las X que se utilizan. Luego tenemos un ejemplito más por acá, dice que ya este es sencillo, ya hemos trabajado con este tipo de problemas, solo que nos preguntan de una forma distinta. Vamos a ver. Dice, considere la función f, r de 0 a 1 y r, el codominio. Siempre es importante ver el dominio. Puede ser que nos sirva para algo, para ver si los intervalos van a cerrados o abiertos, o para ver si el valor que me dio una solución está en el dominio o no, ¿verdad? Todo lo que incluye el dominio es importante. Nos dan f, ¿qué es eso? Dice, se sabe con certeza que f es positiva en el intervalo, ¿verdadero o falso? Anteriormente vimos cuando una función era positiva, pero lo vimos con la gráfica. Era positiva lo que estaba arriba del eje X y era negativa lo que estaba por debajo del eje X, ¿verdad? Esa era la forma gráficamente. O sea, teniendo ya el dibujito. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos el dibujo. Y hacer la gráfica o el dibujo de f va a ser complicado. Porque vean que es x menos 1 a la 2, 2x más 1, x menos 1 menos x. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Recuerden que en desigualdades trabajamos con una tabla de signos. Eso es lo que vamos a hacer acá, la tabla de signos. Porque nos preguntan dónde f es positiva. Es lo mismo que nos pregunten esto. Donde x menos 1 a la 2, 2x más 1, entre x1 menos x, cuando es mayor que 0. Entonces en realidad nos están preguntando como una desigualdad. Es una desigualdad. ¿Cómo resolvemos desigualdades? Realizando la tabla de signos. Para realizar una tabla de signos todo tiene que estar factorizado y encontrar los ceros de cada factor. Entonces podríamos hacer la tabla de signos. Podemos hacer la tabla de signos. Busco el 0, aquí es 1. En el de este es menos 1 medio. El de acá es 0. Y este es 1. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces aquí lo nuevo es cómo interpretar la pregunta. ¿Dónde f es positiva? Ah, bueno. Entonces cuando nos preguntan f es positiva o dónde es negativa, una tabla de signos. Ahora lo que procede es realizar la tabla de signos. Tenemos menos infinito, luego el menos 1 medio, luego el 0, luego el 1 y también tendríamos el 1, ¿verdad? Profe, ¿Qué podríamos cancelar antes de hacer la tabla? Ajá. No he visto, ajá. profe, una consulta. Sí. Sería también menos 1, ¿verdad? Un 0. No, no. Por el menos ¿Por cuál? X. ¿Por cuál? Vamos, el que está abajo de la fracción. 1 menos X. Ajá, Ah, no sería menos 1. no, porque vea que usted, ¿qué pasa si usted pone 1 menos de la operación, ¿verdad? Y si usted me dice que el 0 es menos 1, ¿cuánto es? Más, ¿verdad? Ok. Entonces más bien nos va a quedar 2.
Es que en realidad este término que está aquí en verde y este otro son los mismos. Son los mismos. Entonces, antes de hacer la tabla, vamos a trabajarlo. Todavía no vamos a poner los ceros, entonces, ¿verdad? Vamos a trabajarlo un poquito. Igual nos va a salir el 1, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo acá. La única diferencia entre ellos es que el signo. Entonces, el término que está abajo, le vamos a sacar un menos. Entonces, me va a quedar x menos 1, le saqué el menos, ¿verdad? Y el menos se lo voy a poner aquí al frente para que quede más bonito. El menos que saqué del paréntesis. Recuerden que eso lo hemos visto anteriormente. Los términos que están en verde, ¿qué es la diferencia? Que el x está positivo y después negativo. Y el 1 está negativo y el de abajo está positivo. Entonces, para que sean iguales, lo que hago es sacar un menos, ya sea en el de arriba o en el de abajo. Lo saqué en el de abajo para no complicarme, porque el de arriba está a la 2, ¿verdad? Entonces digo, ya voy a sacar el de abajo para que sea más sencillo. Porque con el exponente después cometen errorcillos, entonces mejor sin el exponente. Mayor que. Y ahora, como son los mismos, puedo cancelar este que está acá con este. No sé qué está ahí. Nos va a quedar x menos 1 y 2x más 1 y menos x mayor que 0. Eso siempre pasa cuando x es diferente de 1, ¿verdad? Es como una restricción. Ahora sí, podemos hacer la tabla. 1 menos 1 medio y 0. Menos infinito menos 1 medio 0, 1 y más infinito. Ahora los factores, x menos 1, 2x más 1. Pues por eso les digo que a veces la parte complicada del curso o de los cursos de matemáticas en general es esto, que al final todo se me va acumulando, ¿verdad? Voy a hacer esto, ¿verdad? Lo que aprendimos anteriormente lo voy utilizando en temas más adelante, ¿verdad? Y lo que aprendo este semestre, lo que aprendí este año, lo necesito para el otro también. Todas las x, bueno, las primeras dos, perdón, están positivas. Entonces se mantiene igual. Menos a la izquierda y a la derecha más. La que está en la tercera fila está negativa, entonces invierte. A la izquierda es positivo y a la derecha negativo. Ahora sacamos el signo de f. El signo de f, en la primera columna hay dos negativos, sería positiva. En la segunda columna hay un negativo, es negativo. En la tercera columna hay dos negativos, es positivo porque es un número par, el 2. Y en la última columna, en la 4, hay un negativo. Entonces, es negativo. En este intervalo f sería positiva, aquí sería f negativa, f sería positiva y f negativa. Porque también nos podrían preguntar, ¿dónde f es negativa? De menos 1 medio a 0 y de 1 más infinito. También se debe tener cuidado con los intervalos, si van abiertos o cerrados, ¿verdad? Si van abiertos o cerrados. Si van abiertos o cerrados. Pues ahora sí, vamos a ver cuáles son las opciones. Ya no me recuerdo. Las opciones eran, dice que es positiva de menos infinito a menos 1 medio y de 0 a 1. Todo cerrado. Solo abierto el menos infinito porque iría abierto, ¿verdad? De hecho es más. Bueno, vamos a hacer la respuesta. A ver. ¿Dónde sería? Nos coincide, ¿verdad? Coincide. Coincide con este intervalo y con este. Pero ¿qué pasa? Que sería de menos infinito a menos 1 medio. Menos 1 medio cerrado. Unión, porque aquí solamente estamos viendo el signo. Unión de 0 a 1. Pero el 0 tiene restricción. Y también el 1. O sea, van
abiertos. Van abiertos. Y ahí en la opción nos están poniendo que son cerrados. Entonces, sería falso. Tiene que ser, si están abiertos, abiertos. Están cerrados, cerrados. Así como están. Esa es una forma de hacerlo y en general cualquier problema se puede hacer de esa forma. Sería una forma. En este ejemplo en particular hay otra forma de hacerla. Forma de hacerlo, perdón, hay otra forma de hacerlo. ¿Qué otra forma? Ojo acá, recuerden que al inicio les dije del dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es de R quitando el 0 y el 1. O sea que en el dominio no vive el 0 ni el 1, no viven. ¿Qué significa eso? Que en cualquier intervalo que usted me dé, en cualquier intervalo, ya sea donde f sea positiva, ya sea donde f es negativa, ya sea donde f es creciente, donde f es decreciente. Si quiero calcular una imagen, bueno, eso ya no existe. De 0 y de 1 no existe la imagen. Con solo ver el dominio, yo esa pregunta sé que es falsa. ¿Por qué? Porque aquí me están dando estos dos intervalos cerrados. Sin hacer todo el procedimiento que hice, ¿verdad? De la tabla y todo eso. ¿Por qué? Porque en este caso particular me dicen que el dominio es R quitando el 0 y 1. Pero justamente me dan la solución o la opción que es un intervalo de 0 a 1. Pero lo del 0 y el 1 está abierto. Y eso sabemos que no es posible. ¿Por qué? Porque el 0 y el 1 no está en el dominio. Entonces, desde el inicio, y sin ver si es positiva o negativa, efectivamente, en ese intervalo, ya uno descarta la opción. Ya es falsa. Simplemente por el dominio. Simplemente por el dominio. Ya uno sabría. Esa sería una forma de hacerla, una segunda forma de hacerla. Por eso les digo, siempre verifiquen el dominio. El dominio nos ayuda aquí para encontrar la respuesta. Es más, aquí ni hace falta casi esto, digamos. Ni influye en esa respuesta. Porque sabemos que eso tendría que ser abierto. En lo único que estuviera, que influye es de que es positiva, sabemos que es un intervalo. Podemos verlo así. Otra forma de cómo hacerla, ahora con la calculadora, ¿verdad? Igual todas las opciones, pero siempre se entendiendo qué significa eso. ¿Qué significa que f sea positiva? Que f sea mayor que 0, ¿verdad? Pero f es f de x, lo mismo, ¿verdad? Y f de x, ¿por qué lo podemos cambiar? Por y. Entonces, al final, ¿qué nos están preguntando? ¿Dónde la y es positiva? ¿Verdad? ¿Dónde la y es positiva? Es decir, ¿dónde todo esto que está acá es positivo? ¿Dónde eso que está ahí es positivo? ¿Dónde es positivo eso? ¿Qué podemos hacer en la calculadora? Probar valores. ¿Cuáles valores? Los valores de los intervalos, de las opciones, valores que estén aquí y valores que estén acá. Entonces vamos a ver. Primero voy a meter la función a la calculadora. Borro esto que tenemos aquí. Fracción. La metemos así como está, ¿verdad? Paréntesis, alfa x, menos 1. Vean que para esta tenemos tres formas de hacerla. La más rápida es del dominio. Esta también es rápida también. 2 alfa x más 1. Estamos aprendiendo a darle una gran utilidad a la calculadora, no solo a sumar y a restar acá. 1 menos x. Claro, tenemos que saber qué es el concepto de ser positiva la función, de ser positiva. Y que si es positiva, entonces en esos numeritos, en ese intervalo que está ahí, tiene que ser positiva. X. Siempre probemos los extremos. Siempre probamos los extremos. Si están cerrados. Entonces el primer valor que voy a probar es menos 1/2. Si en ese intervalo es positiva, el resultado nos tiene que dar positivo. Eso nos da 0, nos da eso. En ese caso, ¿qué pasa ahí?
también estaría incorrecta. ¿Por qué? Porque es donde es positiva, no cero. Entonces del menos un medio tendría que ir abierto. Creo que aquí abajo, ¿qué puse yo? Lo puse abierto, cerrado, ¿verdad? Es abierto. Tiene que ser abierto, ¿verdad? De hecho, porque es estricto también. No sé por qué lo puse cerrado, ¿verdad? Iría abierto, porque es estricto. Entonces ya ese nos falla, ya ahí ya de ahí, ya también sería falso con eso. Porque ahí nos da cero. Y cero no es ni positivo ni negativo. Y nos están preguntando dónde es positivo. Sigamos probando, digamos que ese fue cierto, digamos que ese resultado nos dio positivo. Si yo quiero verificar más, sigo probando con ese intervalo. De menos infinito a menos un medio, ¿qué valor está? Está el menos 1, está el menos 2, está el menos 5. Digamos que pruebo cualquiera, aleatoriamente menos 5. Nos tendría que ver positiva, si es cierto. Positivo, está bien. Digamos que quiero probar 1000, a ver qué pasa cuando es 1000. Menos 1000, perdón, porque estamos en el lado pues, negativo. Menos 1000. Menos 1000. Eso nos da positivo el resultado. ¿Estamos bien? Ahora, si ese también era cierto, el primero de menos infinito a menos un medio, tendríamos que probar el otro intervalo. Tenemos que probar números en ambos intervalos. En ambos intervalos. Entonces ahora probaría el otro. ¿Qué pasa si pruebo el 0? La calculadora me va a dar error. En este caso. Error. ¿Por qué? Porque ese valor no está en el dominio. ¿Qué pasa si pruebo el 1? También me tiene que dar 0 porque ese valor no está en el dominio. ¿Ves? Entonces, si nos da error, significa que eso estaría incorrecto porque mi función no puede tomar esos valores. Ahí sería otra forma de cómo identificar que es falsa. Ahora, supongamos que no, que el 0 y el 1 sí nos daba cierto. ¿Verdad? Buscando que la respuesta era verdadera. Pues en el 0 me dio algo positivo y en el 1 también. Entonces pruebo un valor que esté entre 0 y 1. ¿Qué valor está entre 0 y 1? Un medio, ¿verdad? 0.5. Entonces pruebo el 0.5. 0.5. Vamos a ver si nos da positivo o negativo. Nos da positivo, que es 2. Igual si fuera negativa. Si es negativa, ¿cuáles serían los intervalos? Los intervalos serían de menos un medio, abierto, porque es estricto, y ahí sería 0. En 0, porque es una restricción. Unión de 1 a más infinito. El 1 abierto, porque es una restricción, y no está en el dominio, y más infinito. Entonces lo mismo podría hacer, ¿verdad? Si no tuviera la tabla, ¿verdad? Recuerden que la calculadora, para no hacer todo este procedimiento de la tabla. Si la pregunta fuera más bien, dice, se sabe con certeza que f es negativa en esos intervalos. De menos un medio a 0 y de 1 más infinito. ¿Qué tendría que hacer? Probar un número de menos un medio a 0. En este caso, si nos dieran esta como opción, ¿verdad? O esos intervalos como opción, no tendría que probar menos un medio ni 0. ¿Por qué? Porque están abiertos. O sea, no los está incluyendo. Me dice que no los incluya. Entonces son los números que estén entre menos un medio y 0. ¿Qué número está entre menos un medio y 0? Menos un medio es menos 0.5. Menos 0.1, ¿verdad? Está ahí. Menos 0.1. Eso nos tendría que dar negativo el resultado. O sea, la y. Cuando el x es menos 0.1, la y tendría que ser negativa ahí. Menos 44 entre 5. Lo importante es que es negativa. Si quiero probar otro para estar seguro, puedo probar el menos 0.4. Negativo el resultado. Ahora nos pasamos al otro intervalo, de 1 más infinito. Probemos 1.1, que es el más cercano a 1, a ver qué pasa. Nos tendría que dar negativo también. Nos da negativo. Muy bien. Probemos el 3. Nos da negativo.
Digamos que no estamos seguros y probamos el 1000. ¿Qué número puse? Ah, 1000, sí, ¿verdad? Nos tendría que dar negativo. Porque estamos probando negativo. Entonces, esa sería otra opción de cómo probar si es positivo o negativo con la calculadora. Primera opción sería como la más larga con la tabla. Segunda opción, la segunda opción es como la de más análisis, porque eso depende de la pregunta. En este caso fue por el dominio. Esa segunda opción depende del dominio de la función y depende de los intervalos. Y la tercera opción siempre se puede utilizar probando valores con la calculadora. Si es positiva, los valores nos tendrían que dar siempre positivos. Si es negativo, entonces todos los valores que están en intervalo negativo. Si los extremos del intervalo están cerrados, también tengo que probar los extremos del intervalo también. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Esto es lo que tenemos para la clase de hoy, ya para terminar con los ejemplos, tal vez de diferentes formas de cómo pueden preguntar. No sé si alguno tiene alguna pregunta relacionada con estos ejemplos, o bueno, este último ejemplo, o si ha practicado y no pudo resolver un ejemplo, ¿verdad? Creo que alguien me había preguntado uno. No sé si me contestó al final. Vamos a ver. Bueno, vamos a resolver este. Entonces, este es el tema de geometría. Del primer tema que vimos. El 1.3, el 4. Dice el 4. Calcule la distancia entre el punto y la recta. Vamos a ponerlo acá, igual en este de funciones. Dice, calcule la distancia entre el punto A, que es 1, menos 2, y la recta, que es 5x más y igual a 7. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que recordarnos de la fórmula de distancia de una recta a un punto, ¿verdad? Entonces, la distancia de una recta a un punto, teníamos que la recta debe estar en forma general, ¿verdad? En forma general. Estoy buscando la fórmula para que la vean, pero no la encuentro. Era con valor absoluto, un valor absoluto de ax más by más c entre la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Pero, ¿dónde les puse ese material?
Vamos a buscarlo aquí en el área virtual. Claro, no. Bueno, si no lo buscamos acá entonces. En el material anterior. Tenemos la distancia entre rectas y tenemos la distancia entre un punto y una recta, ¿verdad? Que era la fórmula que les estaba diciendo, la valor absoluto de AX más BY más C entre raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2, ¿verdad? Esa era la formulita, donde el P es el punto aquí en la fórmula y L es la recta. L debe estar en forma general. O sea, L tiene que estar de forma AX más BY más C igual a 0. Entonces lo primero, ver si la recta está de esa forma. En este caso la recta dice que es 5X más Y igual a 7. No está de esa forma porque no está igualada a 7. Entonces, perdón, no está igualada a 0. Entonces el 7 lo pasamos a restar. Igual a 0. Listo, ahí tenemos la recta L ya. Y el X1 y el X2 y el Y2 y el Y1, perdón, X1 y Y1 son las coordenadas de mi punto. En este caso del punto 1, menos 2. Del punto que queremos encontrar a esa distancia, X1 y Y1. Entonces en este caso simplemente es aplicar ya la fórmula directamente, ¿verdad? Pero siempre verificar que la ecuación de la recta está en forma general. Si no, la tenemos que despejar, ¿verdad? Entonces la distancia del punto A L es igual a el A es el que acompaña al X, ¿verdad? El A es el que acompaña al X en mi fórmula. Sería este, el 5. 5 por X1. X1 es 1. Más Y. ¿Quién es Y? Según la fórmula, perdón, B. B es el que acompaña a Y. Entonces, el que acompaña al Y aquí, ¿quién es? Es 1. Recuerden que cuando no está, se sobreentiende que es 1. Cuando está acompañado de una letra, ¿verdad? Es 1. Entonces, el B es 1. Por la fórmula luego dice que es Y1. ¿Quién es Y1? Y1 es menos 2. Más el C. ¿Quién es el C? El C es el que está solito. O sea, el menos 7. Con el menos. Con el menos. Menos 7. Menos 7 y pongo el valor absoluto. Dividido entre A, que ya sabemos que A es 5. 5 a la 2. Más B, que ya sabemos que es 1. 1 a la 2. La raíz. Y entonces eso lo metemos a la calculadora. Fracción. En la calculadora podemos escribir el valor absoluto. Lo escribimos como, vamos a ver, ¿dónde lo encuentro? Ajá. Shift y el paréntesis de abrir, pues le abre a la izquierda, donde está en amarillo ABC. Shift ABC, que nos abren las barritas. 5 por 1 más 1 por menos 2 menos 7 entre la raíz cuadrada de 5 a la 2 más 1 a la 2, que es 1, pero vamos a ponerlo por fórmula. Y eso dice que es 2 raíz de 26 entre 13. 2 raíz de 26 entre 13.
Y esa sería la distancia del punto A al punto L. Esa sería la distancia. Solo verificar que esté en fórmula general. ¿Sí? Esa fue una pregunta que me hicieron por correo. Que fue una estudiante del otro grupo, María fue, pero María está en otro grupo. Vamos a ver si no me equivoco. María Carballo. Ajá, María Carballo sí está en el otro grupo. ¿Hay alguna pregunta o duda que tengan más? Verifiquen que todo esté bien, que todos estén en un grupo, ¿verdad? Para la actividad número 3. Pero, Sí. Permiso. Fabián. Profe, Ajá. si un compañero, vamos en el grupo de nosotros, pero no se reporta, no contesta ni nada. Ajá, por eso, recuerden que por eso les puse la portada. Porque en el área virtual no es necesario que ustedes suban la portada, porque a mí me sale el nombre de ustedes y a la hora que lo subieron. Si ustedes subieron el documento 3 minutos antes de la hora, a mí me sale que lo subieron 3 minutos antes. Si subieron y lo borraron, lo subieron, a mí me sale todo eso. Pero la portada únicamente, por eso las puse. Por ejemplo, Fabián me dice que a algún compañero X no trabajó, no se reporta. Entonces, ahí el grupo decide si ese estudiante X, el nombre lo ponen en la portada. La portada tiene que ir. Si no ponen la portada, yo supongo que todos trabajaron, no sé. Entonces la portada es para eso. Por si alguien no trabajó, entonces no lo ponen, ¿verdad? Digamos que, es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Digamos que en el grupo 1 esté Fabio, María, Henry, Amanda y Moisés. Pero Moisés nunca se reportó y no trabajó, contestó, dijo que sí, y no quiso ayudar con el grupo, no sé. Entonces en la portada, si el grupo así lo decide, ya eso es del grupo, entonces solo en la portada escriben el nombre de Fabio, María, Henry y Amanda. No escriben Moisés. Entonces, aunque Moisés está en ese grupo, cuando yo ponga el porcentaje de los puntos, Moisés tendría 0 porque no estaba, su nombre no estaba en la portada. Lo que quiere decir que no trabajó, ¿verdad? Profe, la portada se puede hacer a mano. La portada está ahí. La portada está en la tarea también. Sí, pero digamos, si uno le quiere tomar la foto con el Can Scanner, digamos, si uno la puede hacer con la mano, digamos, con lapicero. Sí, entiendo lo que dice. Sí, lo puede tomar usted la puede imprimir, ¿verdad? La imprime y pone los nombres a mano y después con la foto, con Can Scanner. ¿Sí? Pero ahí está la portada, ¿verdad? Para que sigan ese formato, no hagan otra. Los nombres sí los puede escribir a mano. Igual, queda más bonito si lo digitan lo descargan y lo digitan en la compu, ¿verdad? En la computadora. En edición ahí en Adobe. O no sé qué utilizan. ¿Qué otro programa? Me imagino que los demás también, Sumatra y hay otros más. También se puede poner el nombre ahí. Bueno, eso para personas como uno que tiene la letra muy fea, ¿verdad? Es mejor que en la computadora. Que se entienda así el nombre, ¿verdad? Cuando lo escriben. Sí, sí le queda claro, ¿verdad, Fabio? ¿Eh? Ya eso es decisión del grupo. Sí, profe, está bien. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o...? Pero yo tengo una duda. Ajá. ¿Verdad que usted había mencionado, por ejemplo, cuando era análisis de gráficas, que si no te daban el codominio, entonces no era sobreyectiva, algo parecido? Ah, que nos tiene que dar el codominio para compararlo. Si no nos dan el codominio, no nos podrían hacer esa pregunta. Porque para ser Y sobreyectiva, cobrar por vez.
no nos dan el codominio, pero si nos hacen la pregunta, ¿cómo se resolvería? No, en la práctica tal vez sí no viene, ¿verdad? En la práctica puede ser que no venga, pero en el examen tiene que venir. En el examen sí tiene que venir, ¿verdad? Porque el examen sí en teoría se revisa a varios profesores y todo eso, entonces, teóricamente esos errores no pueden venir, ¿verdad? En las prácticas sí, porque en las prácticas tal vez solo hizo un profesor, lo hizo rápido, algo así o dos, y esos detallitos se van por ahí, ¿verdad? Pero en el examen sí, si preguntan sobre YTIA, tiene que venir el codominio, porque es la única forma la que tenemos para comparar nosotros en este curso, que el codominio sea igual al ámbito o rango, Ok, ¿verdad? está bien, gracias. ¿Verdad? A menos que en el texto, ¿verdad? Como en los ejemplos que estamos viendo, que diga que es una función con codominio, dominio R, ¿verdad? Ya ahí me están diciendo que el codominio es R, también, pero nos están diciendo que el codominio es R. El que sí no viene muchas veces es el dominio, que ponen como un conjunto A, ¿verdad? Porque en las preguntas de gráficas, generalmente preguntan el dominio. Y entonces no le van a poner el dominio porque si no sería un punto regalado, ¿verdad? Pues por eso ponen la función f va de A a R o a otro valor. Ok, entonces mm, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Recuerden que ya la próxima semana iniciamos con tema nuevo, digamos, para el cuarto parcial. Estoy con el tercer parcial todavía. Que aquí son cuatro. Cuarto parcial, ¿verdad? Tenemos cuatro nosotros. Y la actividad también, ¿verdad? Recuerden que es para entregar. Solo uno tiene que entregarla, el coordinador. Es el 4 de junio, ¿verdad, profe? Creo. Vamos a ver. Sí, es antes del examen, es. Exacto, el 4 sí. ¿El examen cuándo es? El 5 sábado, igual, a la misma hora. Ok. Bueno, gracias, profe. Linda tarde. Ajá, bueno, Henry, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Fabio. Chao. Gracias, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias. Chao, hasta luego a Hasta todos. luego. Hasta luego, que pasen bonita tarde. Se cuidan. Gracias, profe, buenas tardes. Hasta luego, Ángelo. Hasta luego, profe. Hasta luego.